Mi pensamiento filosófico. Podemos ver que estoy entre plantas y arbustos. Muchas personas piensan que las plantas y arbustos son seres sin conciencia. En realidad son seres con mucha conciencia y se ha comprobado científicamente el hecho de que sí tienen conciencia. Para mí son seres místicos que pueden tener este tipo de cuerpo, pero están en un trance, manejándose con su cuerpo sutil y logrando mucho más cosas que nosotros, a tal punto que ellos logran humildad y tolerancia, cosa que nosotros intentamos lograr hacer y no podemos, nos cuesta demasiado lograr la humildad y tolerancia. Bueno, quería decirle que cada individuo tiene su criterio de existencia, pero hay individuos que prefieren manejarse en base a criterio de la existencia de otros seres y siguen patrones de conducta. Resulta ser de que todo ser humano comete el grave error de pensar que van a lograr obtener la verdad absoluta o que tienen la verdad absoluta y la manejan. La verdad absoluta es completa, perfecta y siempre existente. La verdad absoluta contiene todo lo que nosotros conocemos y las cosas que no conocemos. La verdad absoluta es completa y perfecta, como dije. Nosotros siempre vamos a manejar la verdad relativa. Siempre vamos a interpretar las cosas desde el ángulo relativo. Podemos considerar como una verdad absoluta el hecho de la existencia del sol, ¿verdad? Porque hasta un ciego puede sentir el calor del sol, ya que el sol se manifiesta a través de luz, calor. Y los que tienen ojos pueden ver la aparición del sol. Desde nuestro ángulo humanos, ¿quién puede decir que el sol no existe? El sol es existente. Pero aún así, lo vemos desde un punto relativo. Y cada quien tiene un concepto general del sol. Todos tenemos, un concepto general del sol, pero cada quien tiene una experiencia relativa o individual con el sol. Entonces también podemos agregar eso a la filosofía de la existencia. Podemos darnos cuenta que se nos impone muchas veces criterios. Desde que nacemos nos dan un nombre, nos dan un número y somos un sujeto en particular y nos hacen identificarnos con ese sujeto, pero ese sujeto sufre una transformación ya sea física y psicológica con el tiempo, pero ese sujeto sigue sintiéndose el mismo individuo y por más que se trate de minimizar la conducta individual de ese ser, él se sigue sintiendo un individuo. Entonces es una prueba de nuestra existencia individual. Entonces nosotros, por asunto ya normal de existencia, somos individuos de un plano relativo, jamás podemos tener la verdad y todo el conflicto que existe en nuestra sociedad es que estamos pensando en que podemos tener un control absoluto de las cosas. Si nos ponemos a pensar sobre nuestra condición limitada y aceptar de que existe una inteligencia superior, llamémosla como queramos llamarle, Dios, Alá, Jehová, Vishnu, Narayan, Krishna, Adonai, el nombre que se quiera obtener, poder superior, existencia total, la inteligencia superior existe. ¿Por qué podemos considerar que la inteligencia superior existe? Porque para que exista armonía y regulación de las cosas, se requiere inteligencia. Todo lo que el hombre ha creado ha necesitado de su inteligencia para que se procese. Igual, toda la existencia, que es muy compleja, requiere de una inteligencia compleja. Como no podemos entender esa inteligencia, queremos abarcarla. Es imposible. Pero esa superinteligencia nos da la oportunidad que podamos entender un aspecto de él, que podamos entender un aspecto de él.
Esa es la grandeza de la inteligencia superior. Jamás el finito puede lograr comprender al infinito, pero el infinito se puede dar al finito. Palabra de Siddhartha Swami, un gran filósofo teísta Vaishnava. Entonces podemos darnos cuenta que nuestra existencia es real, que la existencia de otros seres son reales. Y también podemos llegar a la conclusión de que la verdad absoluta es real, pero que nuestra potestad o capacidad es simplemente ver las cosas de un plano relativo y considerar que mi plano relativo no es absoluto y buscar la manera de no imponerme a los demás. Simplemente presentar mi criterio. Y si podemos compartir criterio un individuo con otro, entonces llegar a una conclusión. Pero podemos ver que nuestro egoísmo, nuestra consideración de ser lo mejor, entonces nos lleva a crear conflicto. Por ejemplo, una persona está en un partido político y porque él está en ese partido político es que el partido político es mejor. Lo hace de manera consciente o inconsciente y considera que su partido político es mejor. Igual pasa con las religiones. Las religiones tienen el mismo aspecto de funcionamiento. O sea, ¿qué es lo que hace que esa religión sea la mejor y quiera yo imponérsela a otro individuo? Porque yo estoy presente en esa religión y soy intolerante hacia la reacción o pensamiento o comprensión de la verdad absoluta de otro individuo. Entonces, uno de los factores importantes que debemos desarrollar es la tolerancia. Aprendamos la tolerancia de las plantas, de los árboles. El árbol y las plantas son tan tolerantes que nosotros podemos llegar a ellos a quitarle cosas y ellos no se quejan. El árbol uno lo corta, pero él le ofrece a uno fruto y le ofrece sombra. Es una cuestión de conciencia. Desarrollemos la conciencia suficiente para lograr comprender que soy una pequeña partícula en la existencia de la totalidad y que mi inteligencia, por más grande que parezca, sigue siendo una pequeñísima porción de la grandeza de la inteligencia total, de la inteligencia absoluta. Entendamos ese factor y entendamos que todo está movido por ese factor. La filosofía Vedanta presenta el concepto del karma. Muchas personas tienen un mal criterio de la palabra karma, piensan que karma nada más es reacción negativa. Karma funciona con las cosas positivas y negativas. Pero también podemos ver que existe lo que es el karma que funciona de manera global y el karma que funciona de manera individual. Es muy complejo el asunto del karma, pero es existente. Podemos tratar de explicar el karma y llegar a una conclusión, pero es muy complejo el asunto porque es como tratar de explicar cuándo la tela de araña comenzó a hacerse por la araña. Cuando la tela de araña comenzó a hacerse por la tela de araña. Podemos ver que eso es muy difícil, pero sí existe. Entonces, en el karma existe lo que es la causa inmediata y la causa remota. Para los que creen en la reencarnación se aplica más. ¿Por qué? Porque la pregunta que yo tenía desde muy niño es ¿por qué algunas personas nacen pobres, otras personas nacen ricas? ¿Por qué algunas personas nacen feas, otras bonitas? ¿Por qué alguien nace enfermo y otros muy sano? Entonces, si Dios o el Ser Supremo o la inteligencia suprema es muy bondadoso, ¿por qué ocurre eso? La explicación se me dio cuando se me habló de la reencarnación, que tengo experiencias de vidas pasadas acumuladas, que tiene que ver con la ley del karma. Y como le dije, existe la causa remota e inmediata. La causa remota es la que funciona en base a un control absoluto que está fuera de mi alcance. Un ejemplo, usted puede ser dueño de una propiedad, pero solamente tiene capacidad de proceder dentro de esa propiedad con mucha más libertad que tratar de proceder afuera en la propiedad del Estado. Por ejemplo, yo no puedo llegar, agarrar y que se me ocurra
romper la calle para sembrar plantas. Pero yo sí puedo agarrar dentro de la propiedad, romper un pedazo de cemento que tengo y sembrar plantas. Entonces, el karma, desde el ángulo completo, ¿verdad? Desde el ángulo donde existe un control, ahí nosotros no podemos llegar. Pero sí hay una manera de proceder dentro de la causa inmediata. Llamémosle, como les dije, causa remota al control absoluto de la ley del karma, y causa inmediata donde yo puedo proceder y tomar decisiones. Entonces, dentro de la ley del karma yo puedo tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, si una persona por karma ya le toca ser multimillonario, él toma la decisión de cómo proceder. Entonces puede proceder de manera lícita y va a obtener ese beneficio. Puede proceder de manera ilícita y va a obtener ese beneficio, porque le tocaba. Pero ese individuo fue el que toma la decisión de cómo proceder. Y lógicamente que si yo procedo desde el ángulo positivo, voy a tener un resultado positivo posteriormente. Si procedo desde el ángulo negativo, voy a obtener un resultado negativo posteriormente. Entonces, el individuo que en esta vida aparentemente hace fechoría y se sale con la suya, piensa que él no va a sufrir las consecuencias. Pero para eso está la siguiente vida, o quizás todavía la siguiente vida no, sino la que sigue, porque nosotros lo que hacemos es acumular muchos karmas. Entonces los budistas dicen, bueno, si existe la dualidad y todo ese problema, ¿por qué no eliminar eso y entrar en el ahimsa y el nirvana? O sea, la no violencia, y entrar en fundirse en el aspecto de la nada, porque hay un aspecto que se le llama nada. No podemos considerar que ese aspecto no existe. Nosotros concluimos que ese aspecto tiene un nombre, le pusimos un nombre, y si tiene un nombre es porque es existente, la nada. Pero la filosofía Vedanta nos dice que hay otro aspecto existencial, que es el aspecto de la dualidad trascendental. Dualidad trascendental es una palabra interesante, dualidad trascendental. Resulta así que aquí en este mundo una acción buena genera una reacción buena. Una acción mala genera una reacción mala. La ley de causa y efecto. En el plano de la dualidad trascendental, cualquier acción genera un solo resultado, y es la felicidad constante. Aquí en este mundo nunca vamos a escuchar la frase de felicidad constante, porque la felicidad siempre tiene su acompañante, que es la infelicidad. Son compañeros en este mundo. Pero en el mundo trascendental, de la dualidad trascendental, donde existe también la luz y la oscuridad, pero no desde el punto de vista negativo. Acuérdense que todos los resultados ellos son positivos. Entonces existe día y existe noche, y existe el caminar y no caminar, o sea, la dualidad, pero desde un ángulo completamente trascendental, donde el cuerpo que uno tiene es llamado en sánscrito Sakshi Ananda Vigraha, o sea, un cuerpo de bienaventuranza, de conocimiento y eternidad. Esa es la forma del cuerpo trascendental dual, donde existen parejas. El ejemplo máximo que se da del amor, como por ejemplo Radha y Krishna, ellos experimentan amor trascendental con una constante que no se puede ni siquiera describir en este plano. Los escritores nos presentan de manera poética ese tema del amor trascendental entre Radha y Krishna, ¿verdad? Mujer y hombre, dualidad, pero siempre en una relación completamente trascendental. Resulta ser que allá se experimenta ira, se experimenta lujuria, se experimenta codicia, y todo esto tiene como resultado siempre un sentimiento positivo, felicidad. Aquí experimentamos las cosas y tenemos que clasificarlas, ¿verdad? La ira me trae consecuencias negativas, o la ira la puedo usar para algo beneficioso porque es para protegerme, etcétera. Pero siempre hay la dualidad
del mundo material es conflictiva y da resultados diferentes. Pero la dualidad del mundo espiritual da resultados siempre positivos y por eso se le llama felicidad constante. Constante. Solo imagínense qué significa la palabra constancia. Que va en incremento, incremento, incremento y nada lo detiene. Nada lo detiene. Siempre va en incremento. Esa es la propuesta de la filosofía Vedanta. Es la filosofía de la propuesta de la filosofía Vedanta exclusivamente de los Vaishnavas, de la Gaudiya Vaishnava, que podemos a través del canto del santo nombre del Señor lograr esa felicidad constante. Chaitanya Mahaprabhu nos enseña a que simplemente por cantar el santo nombre Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare, podemos lograr esa felicidad trascendental. A algunos le costará más que a otros, pero eso es un hecho científico. Podemos convertir nuestro propio cuerpo en el laboratorio de la investigación sobre el tema y ver cómo paulatinamente podemos ir zafándonos de la reacción karmática de este mundo material y pasar al plano de lo no dual y luego pasar al plano de la dualidad trascendental. Probemos el canto de Hare Krishna. El mantra Hare Krishna está comprobado por generaciones y generaciones y generaciones y ahí se habla de que se está practicando desde hace millones y millones de años. Porque según la filosofía Vedanta, el ser humano siempre ha existido bajo el contexto del círculo del samsara. Entonces, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Probemos y veamos el resultado. Hari Bol.